Cuando una niña de 10 años vestida con ropa de segunda mano siguió en silencio a su padre, conserje, hasta un aula de conferencias de Harvard, nadie le prestó atención hasta que se puso de pie. El brillante profesor se burló de su presencia, pensando que ella no pertenecía allí. Pero en el momento en que su pequeña mano tocó la pizarra, toda la habitación se congeló. Las ecuaciones cambiaron, la mente quedó destrozada. Lo que reveló en los siguientes 60 segundos silenció a todos los genios de la Ivy League y revolucionó todo el mundo académico. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Comenzó una fresca mañana de octubre, de esas en las que el aire de Boston transportaba olor a hojas caídas y a ambición lejana. Dentro del salón de conferencias más grande de Harvard, 100 de las mentes más brillantes de la universidad esperaban en reverente silencio. Este era el territorio del profesor Walter Ensley. La pizarra detrás de él se extendía 3,6 metros de ancho y ya estaba llena de fórmulas complejas que pocos en la sala se atrevían a cuestionar. Los estudiantes susurraban con asombro mientras se preparaban para aprender del hombre conocido como el cerebro viviente. Walter se ajustó la chaqueta a medida, se aclaró la garganta y comenzó a hablar sobre algoritmos cognitivos y redes neuronales cuánticas. Temas tan avanzados que incluso los estudiantes de doctorado tenían dificultades para seguirlos. Caminaba con seguridad, mencionando nombres de premios Nobel como si fueran viejos amigos y mirando a su alrededor con la fría arrogancia de alguien que nunca ha sido desafiado. En el fondo del salón, escondido detrás de estudiantes altos y estanterías gigantescas, estaba sentado Isen Parker, el conserje. Él solo estaba allí para limpiar, con un trapeador en una mano y un cartel de precaución en la otra. Pero lo que atrajo algunas miradas curiosas fue la chica que estaba sentada a su lado en el suelo, dibujando tranquilamente en un cuaderno. Su nombre era Emma. Ella tenía 10 años. Sus zapatos eran 2 tallas más grandes y su abrigo estaba cosido en los codos. Ella no debería haber estado allí, pero su padre no tuvo elección. Su escuela había cancelado las clases del día y él no podía pagar una niñera. Entonces ella vino con él y como quiso el destino, entró en una habitación que estaba a punto de presenciar algo que nadie olvidaría. El profesor Walter se fijó en la niña y levantó una ceja. Inclinó la cabeza y preguntó, ¿y quién es nuestro estudiante más joven hoy? Su tono estaba envuelto en sarcasmo. Algunos estudiantes se rieron, otros miraron hacia otro lado incómodos. Isen se levantó torpemente. Señor, esta es mi hija Emma. Está sentada tranquilamente. Prometo que no molestará. Walter asintió teatralmente. Muy bien. Que absorba la sabiduría de Harvard. ¿Quién sabe? Quizás ahora los conserjes formen físicos. La risa llenó la sala. Las mejillas de Isen se sonrojaron, pero Emma siguió dibujando imperturbable. La clase continuó, complicándose a cada minuto. Gráficos, fórmulas y ecuaciones superpuestas llenaban la pizarra. Entonces llegó el desafío. Walter se giró hacia la clase y señaló una ecuación compleja. Línea 27. Esta, declaró, es la anomalía que desconcierta incluso a las mentes con más experiencia. ¿Alguien se atreve a resolverla? Ninguna mano se levantó, pero una voz habló. La línea 27 es incorrecta, dijo Emma en voz baja. Porque el coeficiente que usa no coincide con el comportamiento de las variables en la tercera dimensión. La sala quedó en silencio. Lo que sucediera a continuación rompería cualquier límite entre la brillantez y el fondo. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en la niña pequeña que estaba al fondo del aula. El rostro del profesor Walter Ensley se quedó paralizado un momento, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Se giró lentamente para mirarla, con una expresión que mezclaba incredulidad y una leve diversión. ¿Cómo dice?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Emma no se inmutó. Permaneció allí, diminuta pero firme,
con las manos aún suspendidas a centímetros de la pizarra. Era evidente que tenía la atención de todos, pero su calma solo parecía intensificar la tensión en el ambiente. Eason, el conserje, levantó la vista nervioso, sin comprender lo que estaba sucediendo. Había visto a su hija hacer cosas extraordinarias antes, pero esto era diferente. Esto era Harvard. Este era un mundo donde solo las mentes más brillantes se atrevían a hablar. Walter se limpió las gafas, mirándola como si acabara de hablar en un idioma que él no entendía. No creo que comprendas del todo la complejidad de la ecuación que te he planteado, dijo, con un tono de voz condescendiente. Este es un trabajo avanzado, mucho más allá de lo que podrías entender. Emma permaneció, imperturbable. Sus ojos no se apartaron del tablero. Sus dedos trazaban la fórmula con movimientos pausados. La ecuación está desalineada. Estás asumiendo que el coeficiente es constante, pero cambia cuando se analiza en múltiples dimensiones. La variable de la izquierda se maneja incorrectamente. Debes ajustar los valores de potencia en función de la cuarta derivada. Un jadeo recorrió la habitación. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, algunos incrédulos, otros curiosos. El rostro de Walter se puso pálido. Por una fracción de segundo, su confianza flaqueó. El seguro profesor se sintió momentáneamente desconcertado por la calma y precisión de las palabras de la muchacha. Se quedó mirando el tablero, entrecerrando los ojos mientras trataba de procesar las implicaciones de lo que ella acababa de decir. Imposible, murmuró en voz baja. Eso no puede ser correcto. Emma dio un paso adelante. Su pequeña mano ahora descansaba sobre la pizarra. Es correcto, dijo ella en voz baja pero con una certeza innegable. Ella hizo un gesto hacia la ecuación. Debes tener en cuenta el error en el campo escalar. Corregirá la trayectoria si aplicas las condiciones de contorno adecuadas. La clase estaba nerviosa. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar, algunos incrédulos, otros inseguros de cómo reaccionar. El corazón de Eason latía con fuerza en su pecho. Nunca había visto a su hija hablar con tanta autoridad, especialmente en un lugar como este. Ya no se trataba solo de resolver una fórmula. Se trataba de algo mucho más grande, un desafío a todo lo que habían creído sobre el intelecto, el conocimiento y quien podía poseerlo. Las manos de Walter temblaron ligeramente mientras se ajustaba las gafas de nuevo. Volvió a la pizarra, con la mente acelerada mientras hacía los cálculos mentalmente. La sala quedó en completo silencio. El tiempo parecía extenderse, cada segundo cargado de anticipación. ¿Tenía razón Emma? Era posible que esta joven, recién salida de la escuela primaria, hubiera podido descifrar el código que ni siquiera las mentes más brillantes de Harvard habían logrado resolver. Empezó a escribir los ajustes que ella había sugerido. Cada trazo del bolígrafo era más lento que el anterior. Con cada cálculo, la duda comenzó a disiparse, reemplazada por la creciente comprensión de que Emma no solo estaba jugando a un juego infantil. Estaba resolviendo un rompecabezas que había desconcertado a los profesionales durante años. No habló, pero abrió mucho los ojos al comprender la profunda verdad de sus palabras. La ecuación estaba cambiando. La solución emergía, y en ese momento, el mundo a su alrededor comenzó a transformarse. La sala permaneció en un silencio inquietante mientras los segundos pasaban, y todas las miradas estaban fijas en el profesor Walter Ensley, quien ahora permanecía paralizado ante la pizarra. Su mano, aún con el rotulador en la mano, flotaba en el aire mientras su mente procesaba la escena que se desarrollaba rápidamente. Una a una, las ecuaciones que había escrito comenzaron a desmoronarse. La lógica se desmoronaba bajo el peso de los ajustes que Emma había sugerido. La solución que ella había proporcionado no solo era plausible, sino inevitable. Podía sentir cómo se aflojaba el control sobre su propia brillantez. Esto no era solo un desafío a la ecuación. Era un desafío directo a toda su carrera, su reputación, todo lo que había construido a lo largo de los años. Los estudiantes susurraban,
incapaces de contener la sorpresa. Algunos se preguntaban si estaban presenciando un milagro o un error. Pero en la serena presencia de Emma, no había error. Sus palabras eran precisas, sus movimientos deliberados y su mente más clara de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado jamás. Había resuelto un problema que ni siquiera profesores experimentados habían logrado resolver, y solo tenía 10 años. Eisen estaba de pie al fondo, con el corazón acelerado. Quiso dar un paso adelante para apartar a Emma del escrutinio de la sala, pero no podía moverse. No podía apartar la vista de ella. La pequeña niña que había sido objeto de burla hacía unos momentos por una de las mentes más respetadas del mundo académico se había convertido en el centro de una tormenta. Una que lo cambiaría todo. Sabía que era especial. Pero nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado esto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Walter bajó el marcador. Sus ojos no se apartaron de la pizarra. Su mente seguía lidiando con la impensable realidad que tenía ante sí. Los estudiantes observaban sin aliento. El zumbido de incertidumbre en el aire era palpable. Emma no acababa de responder a una pregunta. Había desmantelado los cimientos de lo que creían saber sobre la genialidad. «No lo entiendo», murmuró Walter, con voz temblorosa, delatando la incertidumbre que lo atormentaba. «¿Cómo es posible que sepas esto?». Su pregunta quedó flotando en el aire, tanto un desafío para Emma como una admisión de su propia derrota. El gran profesor Ensley, que había impartido conferencias a las mentes más brillantes del mundo, ahora se sentía humillado por las palabras de una niña. Emma no se inmutó. Ella lo miró, con la mirada firme y el rostro sereno. «Porque así es como funciona el mundo», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «No siempre se puede ver todo superficialmente. Es necesario mirar más profundamente. Escucha con más atención. A veces las respuestas no están en lo que sabes, sino en lo que estás dispuesto a descubrir». Sus palabras impactaron más fuerte que cualquier ecuación. No fue la solución lo que sorprendió a la sala, sino la sabiduría que surgió de una niña que había vivido solo 10 años. Y en ese momento, los estudiantes que una vez se habían burlado de ella ahora se encontraron cuestionando todo lo que alguna vez les habían enseñado sobre la inteligencia, sobre el éxito, sobre quien podía realmente cambiar el mundo. Walter se quedó congelado, con la mente dando vueltas. Miró de nuevo el tablero y luego volvió a mirar a Emma. Su orgullo, sus años de superioridad indiscutible, parecieron desmoronarse. La sala, que antes estaba llena de estudiantes ansiosos, ahora parecía un lugar de ajuste de cuentas. Todos en esa sala sabían que lo que acababa de suceder era algo que nunca olvidarían. La joven que se había atrevido a hablar no solo los había superado a todos. Ella les había mostrado la verdad que nunca habían estado dispuestos a ver. El corazón de Eisen se llenó de orgullo, pero estaba atenuado por un profundo sentimiento de incredulidad. Su hija, la niña que él llevaba al trabajo todos los días, acababa de revolucionar el mundo. Ya no era solo la niña tranquila e imaginativa que dibujaba en su cuaderno. Se había convertido en la voz de la claridad en una sala llena de gigantes intelectuales. A medida que pasaban los minutos, un extraño cambio ocurrió en la habitación. Walter, todavía visiblemente desconcertado, se secó la frente y se volvió para dirigirse a los estudiantes. Su voz ahora era más suave, más humilde de lo que nadie la había oído jamás. «Parece que he subestimado tanto la complejidad del problema como el poder de nuevas perspectivas». Emma simplemente asintió, sin buscar elogios ni esperar reconocimiento. Ella había venido aquí sin otra intención que la de aprender. Pero al hacerlo, obligó a todos los que la rodeaban a afrontar sus propias limitaciones. Y ahora, mientras la sala permanecía en silencio, Emma se erguía como el verdadero genio en la sala, no por la solución que había proporcionado, sino porque había revelado una verdad mucho más importante que cualquier fórmula podría transmitir. Sus palabras tranquilas habían destrozado una ilusión, una lección en sí misma.
Los días siguientes en Harvard fueron nada menos que extraordinarios. La noticia de las brillantes soluciones de Emma se extendió como un reguero de pólvora por los pasillos académicos. Estudiantes, profesores e incluso catedráticos de renombre no dejaban de hablar de la niña de 10 años que había corregido un problema que había dejado perplejos a mentes mucho mayores y más experimentadas que la suya. Los estudiantes, antes incrédulos, ahora la miraban con asombro. Su percepción de la inteligencia y el genio cambió para siempre. Walter Hensley, todavía recuperándose del impacto de la brillantez de Emma, no pudo evitar repetir el momento una y otra vez en su mente. La ecuación que parecía imposible se había resuelto con tanta facilidad, como si la respuesta hubiera estado frente a él todo el tiempo. Una noche, estaba sentado solo en su oficina, con su escritorio lleno de papeles y ecuaciones, pero su mente no estaba en el trabajo que tenía delante. Fue la muchacha quien destrozó su orgullo y lo cambió todo. Mientras miraba la fórmula una vez más, no pudo negar la verdad que Emma le había revelado. Se había concentrado tanto en las complejidades del problema que se perdió la simplicidad de la solución. En su arrogancia, había asumido que sus años de estudio, su vasta experiencia, le habían otorgado un nivel de comprensión más allá del de cualquier otra persona. Pero en presencia de este niño, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente. El teléfono sonó, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Era un número que no reconoció. Dudó un momento antes de responder. «Profesor Hensley», dijo una voz del otro lado, tranquila pero asertiva. «Este es Dean Thompson. Quería hablar contigo sobre los recientes acontecimientos con la joven Emma. Estoy seguro de que usted sabe que su solución ha causado mucho revuelo». El pulso de Walter se aceleró. «Sí, lo sé muy bien. No tiene precedentes», respondió, y su voz aún cargaba con el peso de la incredulidad. «Bueno, parece que su gran avance ha atraído mucha atención». El decano Thompson continuó. «La universidad está considerando ofrecerle una beca. Creemos que tiene el potencial de hacer una contribución significativa al campo de las matemáticas». Walter sintió una opresión en el pecho. Ofrecer una beca a un niño de 10 años parecía absurdo. Sin embargo, tras el extraordinario logro de Emma, también parecía inevitable. Ella había demostrado ser capaz de más de lo que nadie podría haber imaginado. Y ahora la universidad estaba a punto de recompensarla por ello. El solo pensamiento lo llenó de una mezcla de asombro y envidia. «Profesor Hensley, nos gustaría que usted fuera su mentor», añadió el decano, con un tono que transmitía una inconfundible nota de autoridad. «Sería una gran oportunidad para ambos. Confío en que comprendan la importancia de fomentar el talento joven». Walter se reclinó en su silla, con la mente acelerada. La idea de trabajar con Emma fue al mismo tiempo un privilegio y un desafío. Había pasado toda su carrera siendo elogiado como una de las mentes más brillantes en el campo. Pero ahora, frente a la perspectiva de ser mentor de un niño que ya lo había superado en brillantez, no pudo evitar preguntarse si era él quien necesitaba orientación. «Por supuesto, Dean Thompson», dijo después de una larga pausa, «sería un honor para mí ser su mentor». La conversación terminó, pero la mente de Walter continuó dando vueltas. No podía negar el profundo impacto que Emma había tenido en su vida y en el mundo académico. Ella le había recordado algo que había olvidado hacía mucho tiempo. El valor de la curiosidad, de hacer las preguntas adecuadas, de desafiar lo que parecía inamovible. Emma le había demostrado que siempre había más que aprender, sin importar cuánto uno creía saber. Al día siguiente, Emma fue llevada a la oficina del decano, su pequeña figura parada frente a una sala llena de profesores y administradores. Todos la miraron con una mezcla de admiración e incredulidad. La muchacha que los había humillado a todos ahora estaba a punto de dar el siguiente paso en su extraordinario viaje. La oferta de beca le fue extendida con todas las formalidades que uno esperaría. Pero estaba claro que la presencia de Emma fue el verdadero momento culminante del encuentro. «Emma», dijo Dean Thompson, con su voz llena de genuino respeto.
Su solución ha cambiado la forma en que vemos el mundo. Nos gustaría ofrecerle una beca para que continúe sus estudios aquí en Harvard. Y creemos que usted tiene el potencial de lograr cosas que nadie aquí ha comenzado siquiera a imaginar. Emma miró al grupo de adultos, con la mirada firme y la expresión tranquila. Ella no habló de inmediato, su mente estaba llena de posibilidades. No se trataba solo de la beca. Se trataba del camino que tenía por delante, de los desafíos que enfrentaría y del increíble viaje que se desarrollaba ante ella. No se trataba solo de matemáticas. Se trataba de demostrarle al mundo que no había límites para lo que podía lograr. Finalmente, habló con voz clara y firme. Gracias. Acepto tu oferta, pero quiero que sepas algo. Esto es solo el comienzo. Tengo mucho más que mostrarte. La habitación quedó en silencio. La confianza en sus palabras era innegable. Emma no era solo un prodigio. Ella era una fuerza a tener en cuenta. Y cuando la reunión llegó a su fin, quedó claro para todos los presentes que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era. Uno en el que los límites del potencial humano estaban siendo redefinidos por una niña de 10 años que tuvo el coraje de soñar en grande de lo que nadie creía posible. Afuera de la oficina, Eisen esperaba, con el corazón henchido de orgullo. Él sabía que Emma estaba destinada a la grandeza, pero esto estaba más allá de todo lo que pudiera haber imaginado. Cuando salieron juntos del edificio, él colocó su mano sobre su hombro, un silencioso reconocimiento del increíble viaje que estaban a punto de emprender. Pero en los ojos de Emma no había satisfacción. Solo había un deseo ardiente de seguir avanzando, de seguir demostrando que apenas había comenzado a arañar la superficie de su potencial ilimitado. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Emma en Harvard se hacía cada vez más notoria. Sus primeros días como estudiante en la universidad fueron recibidos con una curiosidad abrumadora, no solo por parte de los profesores sino también de los demás estudiantes. Emma, con tan solo 10 años, estaba ahora rodeada de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Aún así, ella permaneció imperturbable y su confianza inquebrantable. Para todos estaba claro que ella no era una estudiante más. Ella era un fenómeno. Walter Ensley, su mentor asignado, observó con asombro cómo Emma navegaba por las complejidades de la vida universitaria. En cada aula, ella se sentaba en silencio, absorbiendo información con la máxima concentración, a menudo respondiendo preguntas antes de que los profesores tuvieran la oportunidad de terminar de preguntar. Su velocidad y precisión eran diferentes a todo lo que Walter había visto antes. Él creía que estaba siendo su mentor, pero pronto se dio cuenta de que era al revés. Una tarde, Walter estaba sentado en su oficina revisando su propia investigación. Estaba sumido en sus pensamientos cuando un golpe en la puerta lo interrumpió. Era Emma. Profesor Ensley, necesito mostrarle algo, dijo, con la misma tranquila seguridad de siempre. Walter levantó la vista de sus papeles, intrigado. Por supuesto, Emma. ¿Qué pasa? Sin decir palabra, se acercó a la pizarra, tomó un marcador y comenzó a escribir. Sus movimientos eran fluidos, casi sin esfuerzo, mientras resolvía un problema complejo en cuestión de momentos. Walter se quedó mirando con incredulidad mientras ella escribía la respuesta final. Sabía que el problema era difícil. Muchos habían luchado con esto durante años. Sin embargo, Emma lo había completado con facilidad. Esta ecuación, comenzó Walter, y su voz se fue apagando. Es uno de los problemas más difíciles en matemáticas avanzadas. ¿Cómo lo resolviste tan rápido? Emma se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con tranquila confianza. No lo resolví. Acabo de entenderlo. A veces lo único que hace falta es mirar el problema desde una perspectiva diferente. Walter sintió un escalofrío recorrer su columna. Había pasado décadas en el mundo académico, esforzándose por resolver los problemas más difíciles. Pero aquí había un niño que no solo lo había resuelto, sino que lo había hecho con tal sencillez que hacía que sus años de trabajo parecieran casi irrelevantes. Se dio cuenta de que Emma no era solo un prodigio.
Ella era una visionaria capaz de ver patrones que otros no podían. Durante las siguientes semanas, el trabajo de Emma continuó asombrando a todos los que la rodeaban. Sus soluciones no eran solo respuestas a los problemas. Fueron grandes avances que a menudo sugirieron nuevas vías de pensamiento que nadie había considerado antes. Sus ideas desafiaron la sabiduría convencional, ampliando los límites de lo que se creía posible. Ella estaba cambiando el panorama de las matemáticas. Una ecuación a la vez. Pero a medida que el éxito de Emma crecía, también lo hacía la presión. Los medios de comunicación comenzaron a prestarle atención, llamándola un genio matemático y el futuro de la academia. Se le programaron entrevistas y compromisos para dar conferencias, y pronto estuvo en el centro de atención. Si bien Emma siempre había sido una niña humilde y tranquila, la atención estaba empezando a pasarle factura. Se encontró añorando los días en los que podía simplemente concentrarse en sus estudios sin el peso del mundo observando cada uno de sus movimientos. Una noche, después de un día particularmente agotador, Emma entró en la oficina de Walter luciendo cansada pero decidida. «Profesor, necesito su ayuda», dijo con voz más suave de lo habitual. Walter levantó la mirada, sorprendido por la petición. «¿Qué tienes en mente, Emma?» Ella respiró profundamente antes de hablar. «Siento que me estoy perdiendo en todo esto. Siempre me han encantado las matemáticas, pero ahora siento que todos esperan algo de mí. No sé si podré seguirles el ritmo». Walter dejó sus papeles, se levantó y se acercó a ella. «Emma, lo que has logrado es extraordinario, pero no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Está bien dar un paso atrás cuando lo necesites. Todavía eres una niña, y es importante recordarlo. No pierdas de vista porque empezaste en primer lugar. Porque amabas lo que hacías». Emma lo miró, buscando consuelo en su rostro. Asintió lentamente, sintiendo un poco de alivio. Por primera vez en semanas, se permitió sentir alivio. Esa noche, mientras Emma regresaba a su dormitorio, sintió un renovado propósito. El mundo había puesto sus expectativas en ella, pero ahora entendía que no eran ellas las que la definían. No era solo una joven prodigio. Era una persona con sueños y aspiraciones más allá de la ecuación que resolvió. El camino por delante aún era incierto. Pero Emma tenía una cosa segura, lo recorrería a su manera. Al contemplar las estrellas, sonrió para sí misma. Aún quedaban muchas preguntas por responder, tantos descubrimientos por hacer, pero ya no sentía la presión de tener todas las respuestas de inmediato. Estaba lista para dejar que su curiosidad la guiara a donde quiera que la llevara. Con el paso de los meses, la trayectoria de Emma en Harvard dio giros inesperados. Lo que había comenzado como una búsqueda de reconocimiento académico se transformó en una exploración profundamente personal de su identidad y su propósito. Emma ya no era solo la estudiante más joven de Harvard. Era un símbolo de posibilidad, un recordatorio viviente de que el potencial no tiene límite de edad, pero la tormenta mediática que la rodeaba era implacable. Los titulares gritaban: «Prodigio matemático a los 10 años». El genio más joven de Harvard y Emma Winters, una fuerza a tener en cuenta. Su rostro estaba en todas partes. Profesores, estudiantes e incluso aquellos que habían dudado de ella ahora hacían fila para presenciar su brillantez de primera mano. El mundo tenía la mira puesta en Emma, y con cada nuevo logro, la presión se hacía más pesada. Una tarde, durante una clase sobre teoría abstracta, Emma se sentó en primera fila, con la mirada fija en la pizarra mientras su profesor seguía hablando monótonamente. La sala se llenaba del suave zumbido de bolígrafos rasgando papel, pero la mente de Emma estaba en otra parte. Sus pensamientos se remontaban a sus primeros días en Harvard, cuando la presión era menor, las expectativas más ligeras. Había resuelto ecuaciones complejas con facilidad, y el mundo se había emocionado al presenciar su ascenso. Pero en algún momento, la emoción se había desvanecido, reemplazada por una consciente sensación de inquietud. En ese momento, algo dentro de ella hizo clic.
Se dio cuenta de que no fueron los elogios ni los reconocimientos lo que la había atraído a las matemáticas en primer lugar. Fue la silenciosa alegría del descubrimiento. Fue la satisfacción de resolver un problema que nunca antes se había resuelto. No por el reconocimiento, sino por el puro amor al aprendizaje. Sin pensarlo, Emma se puso de pie. Salió del aula, pasando las miradas curiosas de sus compañeros, y directamente a los silenciosos pasillos del Departamento de Matemáticas de Harvard. Ella ya no seguía el guión que otros le habían escrito. Emma había llegado a Harvard con el sueño de cambiar el mundo, pero ahora estaba centrada en algo más importante: cambiarse a sí misma. Encontró el camino a la oficina de Walter, su mentor de confianza, el hombre que había visto su brillantez y creído en ella cuando nadie más lo había hecho. Al entrar, él levantó la vista de su trabajo, con una sonrisa dibujándose en su rostro. «Emma», dijo con cariño, «¿qué la trae por aquí?» Emma se sentó frente a él, pensativa. «Profesor, últimamente he estado pensando mucho en lo que significa estar aquí, en este espacio. He hecho todo lo que me propuse, pero no me siento completo». Walter asintió, escuchando atentamente. «Es comprensible, Emma. A veces, cuando nos centramos tanto en conseguir resultados, nos olvidamos de centrarnos en las razones que hay detrás de ellos. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr?». Hizo una pausa por un momento, mientras el peso de sus palabras la calaba. «Quiero resolver los problemas. Quiero descubrir nuevas ideas, nuevas formas de pensar, pero no quiero hacerlo para la aprobación del mundo. Quiero hacerlo por mí, por el placer de hacerlo». Los ojos de Walter brillaron de orgullo. «Esa es una sabia conclusión, Emma. Estás en un viaje, pero no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de explorar, crecer y crear. No dejes que el ruido del mundo ahogue la música que hay dentro de ti. Eres más que un prodigio. Eres un creador, un pensador y tú eliges tu camino». Ese día, Emma salió de la oficina de Walter con un renovado sentido de propósito. El mundo había esperado mucho de ella. Y aunque continuaría logrando grandes cosas, ya no permitiría que esas expectativas la definieran. Su viaje era suyo y lo recorrería con orgullo, sin importar a dónde la llevara. A medida que Emma continuaba sus estudios, se encontró abriendo nuevos caminos en las matemáticas, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque lo hacía por puro amor al descubrimiento. Su obra se volvió más profunda, más inventiva y más personal. Ella ya no era una niña prodigio. Ella era una matemática por derecho propio y su potencial era ilimitado. Años más tarde, Emma Winters transformaría el mundo de las matemáticas de maneras que nadie podría haber predicho. Su nombre quedaría grabado en la historia, no porque fuera la estudiante más joven de Harvard, sino porque había seguido su propio camino, impulsada por la curiosidad y un profundo amor por su oficio. Y mientras permanecía frente al mundo, con su trabajo continuando para cambiar la cara del mundo académico, recordó la pizarra, al profesor y el momento en el que le mostró al mundo por primera vez quién era realmente. No fueron las ecuaciones ni los elogios los que la convirtieron en quien era. Habían sido momentos tranquilos de autodescubrimiento, de comprensión de que la verdadera grandeza viene de adentro. Emma Winters había demostrado que la grandeza no consiste en satisfacer las expectativas de los demás. Se trata de cumplir las expectativas que uno mismo establece.